Buenos días, a todos. Em, en el marco de la 31 semana de ingeniería del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dentro de ese marco se conmemora la parte de las cátedras patrimoniales y el día de hoy toca el turno para la cátedra patrimonial doctor Raúl Rojas González, que en esta ocasión es nuestro expositor. El doctor Raúl Rojas es ingeniero en matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional del IPN en 1977. En 1980 obtuvo el grado de maestro en ciencias en matemáticas por el IPN y en 1981 el grado de maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 1988 obtuvo con honores el grado de doctor en economía y ciencias sociales por la Universidad Libre de Berlín. En el año 1994 obtuvo su habilitación, un grado adicional y posterior al doctorado, que solo existe en Alemania, en el área de ciencias de la computación. Es uno de los científicos mexicanos más reconocidos a nivel mundial en el campo de las ciencias de la computación y mecatrónica. Ha sido campeón mundial con sus robots futbolistas en dos ocasiones, 2004-2005, y fue subcampeón mundial en otras 6 ocasiones con 3 diferentes plataformas robóticas. Sus vehículos autónomos circulan por las calles de Berlín desde 2007. En el 2008 recibió la medalla de oro Eberto Castillo del ICIT-DF por sus contribuciones en el área de vehículos autónomos. En el 2014 recibió el premio Tony Sale de la Sociedad Británica de Computación por contribuciones a la historia de la computación. En marzo de 2015, el doctor Rojas recibió el premio como profesor del año, un galardón otorgado por la Sociedad de Profesores de Alemania, y en el mismo año recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es el máximo galardón entregado por el Gobierno de México en el área de tecnología, innovación y diseño. Actualmente el doctor Rojas es el líder del Dalhem Center for Intelligent Systems. En su laboratorio trabajan más de 30 personas, ha dirigido más de 219 tesis de licenciatura y maestría. Desde que se convirtió en profesor en Alemania ha titulado a 24 doctorantes, ha mantenido un estrecho contacto con universidades mexicanas, en buena parte a través de su producción científica. Ha publicado 13 libros y 214 trabajos arbitrados, así como de 2 patentes internacionales. El doctor Rojas es autor de numerosos artículos de exposición, reportes técnicos, así como trabajos no arbitrados. Por su prolífica producción científica, el CONACYT decidió otorgarle en 2009 el nivel 3 como miembro del SNI, cuando el SNI se abrió a la participación de mexicanos en el extranjero. El doctor Rojas ha dirigido numerosos proyectos de alta tecnología. Basta mencionar los siguientes vehículos autónomos que tienen ya permiso de circular en Berlín, como el vehículo Spirit of Berlin de la Universidad de Berlín y el IPN. Pudieron llegar a la semifinal de la competencia Urban Challenge en California en 2007. Robot para jugar fútbol. El trabajo del doctor Rojas ha sido presentado frecuentemente en los medios de comunicación, las cadenas CNN, BBC, Reuters, entre otras. Ha reportado sobre los experimentos por el tráfico de auto autónomo de la Universidad de Berlín 2010 y 2011, así como sobre el primer sistema para manejar un auto midiendo las ondas cerebrales en 2011. En el 2007 nos visitó acá por primera vez en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en un congreso que organizamos por el 2007, 2008, y ha sido amigo de acá de nosotros, de la universidad, compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, lo estimamos mucho porque es un científico muy reconocido a nivel mundial. Y el día de hoy nos va a presentar su ponencia que se titula La primera computadora, la Z1 de Conrad Zuse. Entonces recibamos con un caluroso aplauso al doctor Rojas, por favor. Muchas gracias, profesor Manuel de Jesús Nandayapan, y muchas gracias también a Oslan Osiris Vergara, que es el que me invitó la primera vez para estar con ustedes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es un gran honor estar el día de hoy con ustedes en su Semana de la Ingeniería, y hoy les voy a hablar de la historia de la computación y específicamente de un libro que publiqué hace 2 años. Así que les voy a compartir mi pantalla.
y espero que se pueda ver bien. Sí, por favor. Ahí está, esa es la primera diapositiva. ¿Se puede ver bien, Sí, sí se Manuel? ve. Ok, bueno, muchas gracias. El tema de mi exposición es la primera computadora, específicamente la primera computadora que se construyó en Alemania, y sobre eso he publicado diferentes trabajos, pero antes de comenzar, yo conozco a los estudiantes, así que les pido que no sean zombies. Esta es una fotografía real de personas, de estudiantes caminando en la universidad. Y como ven, no van viendo por dónde caminan, van viendo en sus celulares. Así que por favor cierren sus celulares. Y allá tengo a Oslan, que está de vigilante para ver si ya cerraron todos sus celulares y los pusieron, los guardaron. Guárdenlos en sus bolsas, no los tengan enfrente de ustedes, porque eso distrae. Y pues no tiene caso dar una conferencia si la gente no está poniendo atención. Si necesitan el celular, mejor vayan a la cafetería y ahí pueden consultar el celular. Así que les voy a dar un poquito de tiempo para que todos guarden sus celulares y Oslan me puede indicar si ya puedo comenzar. ¿Cómo se ve la cuestión, Oslan? Ya llegaron los policías. No se oye. ¿Qué pasó? ¿Ya está? Sí, adelante, dice, ya confirmó. Ah, muy bien. Bueno, espero que no les pase lo que están viendo ustedes en la imagen, así que vamos a comenzar. Bueno, y les voy a hablar de la historia de la computación y en primer lugar de cómo se llegó a las computadoras y voy a contrastar las computadoras, la arquitectura de computadoras binarias con la arquitectura de computadoras decimales y voy a hablar también de específicamente las computadoras construidas por Konrad Zuse. Esto lo he desarrollado en un libro que se publicó en 2023, en octubre de 2023, por Springer Verlag. Se llama Las primeras computadoras de Konrad Zuse. Cubre todas las máquinas construidas por el inventor alemán de 1936 a 1945. Y como pueden ver por las fechas, se trata de la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que este trabajo comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló durante todo el transcurso de esos años. En realidad se trata de toda una serie de computadoras. Konrad Zuse las llamaba las máquinas algebraicas. En el centro pueden ver la computadora Z1, que es la computadora en la que me voy a concentrar. Después la computadora Z2, que fue una computadora experimental. La computadora Z3, que fue construida de 1939 a 41. La Z1, que está hasta arriba, se fue construida de 36 a 38. Es la computadora mecánica. Y después hubo dos computadoras especiales, la S1 y la S2, en 42 y 44, que fueron computadoras con un objetivo militar. Y finalmente la Z4, que fue construida de 42 a 45. Así que se trata de toda una serie de máquinas y les voy a dar un panorama, una visión panorámica de lo que esas computadoras podían hacer. Este es Konrad Zuse. Él vivió de 1910 a 1995. Alan Turing, otro de los pioneros de la computación, también nació en 1910. Él fue la persona que instaló la primera compañía de computadoras en el mundo, en Berlín, específicamente por ahí de 1838. Y aparte de haber hecho la primera computadora, la primera compañía de computadoras en el mundo, como van a ver, diseñó la primera computadora mecánica también en el mundo. Si vemos la historia de la computación, podemos pensar que las primeras computadoras fueron propuestas en 1835, hace ya casi 200 años. Se trata de la máquina analítica, la llamada máquina analítica de Charles Babbage, pero realmente fue hasta 1936, alrededor de 1936, que muchas personas comenzaron a estudiar el problema de lo que se llama la computabilidad, qué se puede calcular y con qué medios se puede calcular. Entonces, por ejemplo, en la lógica existe lo que se llama la lógica de combinadores,
desarrollada por Sean Finkel y Curry entre 29 y 35 del siglo pasado. Es una forma de computar resultados numéricos, pero utilizando una lógica de funciones. El cálculo lambda, desarrollado por Alonso George en Princeton de 35-36, es la misma idea, cómo se puede expresar una computación en términos de funciones. Hoy diríamos en términos de un lenguaje de programación. Y el cálculo lambda es en realidad una especie de lenguaje de programación, nada más que tiene una forma más matemática. De hecho, el lenguaje Lisp que se utiliza en inteligencia artificial está basado en el cálculo lambda. También la máquina de Turing, propuesta por Turing en 1936, trata de abordar ese problema: qué es computable, con qué medios se puede calcular todo lo que es posible calcular. Y Klaus Shannon, el fundador de la teoría de la información, en 1936 analizó cómo se podía computar utilizando relés, ¿no? Lo que se llaman relés, switches, que se pueden cerrar y abrir en una computadora binaria para producir resultados numéricos. Y finalmente, Konrad Zuse, que comenzó a desarrollar su primera computadora en 1936. Entonces, como pueden ver, aquí hay un clúster de proposiciones, un clúster de ideas, todas girando alrededor de ese año mágico, diríamos, 1936, en donde tratan de dar respuesta al problema planteado por Hilbert en 1900, que quiere decir básicamente qué se puede computar, qué es computable, con qué medios se pueden realizar esas computaciones. Y finalmente las computadoras norteamericanas de 1944-45, la Mark I, la ENIAC y la computadora final de Konrad Zuse, la Z4, en este periodo. La forma de computar que fue utilizada a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX está basada en la utilización de engranes. Aquí ven la primera calculadora mecánica de 1623, así que pueden ver, han pasado casi 400 años de este desarrollo. Lo pueden recordar muy fácilmente. 400 años han pasado desde la primera calculadora mecánica y más o menos 200 años desde la primera propuesta de una computadora, que fue la máquina de Charles Babbage. Aquí pueden ver cómo estaba estructurada esa máquina de Shikart, que fue inventada en Tübingen, en Alemania, y lo que ven abajo son engranes con los que se puede representar los números, las cifras decimales del 0 al 9, y poniendo varios de esos engranes uno al lado del otro, pueden tener un engrane para las unidades, un engrane para las decenas, un engrane para las centenas, y girando estos engranes se puede acumular números y de esa manera se puede trabajar con la adición y también con la subtracción. Esa es la forma de computar que se utilizaba en aquella época, hace 400 años, y que perduró durante todo el siglo XVIII, XIX, hasta llegar al siglo XX. Y aquí ven la idea básica de utilizar engranes para computar. Si tienen un engrane, pueden tener una posición inicial, que es la posición del 0. Si quieren almacenar, si quieren utilizar el engrane como memoria, lo pueden girar contra las manecillas del reloj 3 posiciones hasta que quede en la posición 3. Y si quieren sumar 3 más 2, lo que hacen es darle otros 2 giros contra las manecillas del reloj hasta que llega a la posición 5, y de esa manera ya tienen una memoria que es al mismo tiempo una especie de procesador porque les permite sumar. También se puede subtraer porque se empiezan del 0 y almacenan el 3. Aquí tenemos almacenado el 3 y quieren calcular 3 menos 5, lo que hacen es girar en la otra dirección, la dirección contraria el engrane, y entonces pasa de la posición 3 a la posición 8, que la pueden interpretar como la posición menos 2. O sea, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, y en la dirección contraria tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, si interpretan de esta manera estos dígitos decimales. Es lo que se llama la representación en complementos de 10, y la misma idea se utiliza en computadoras binarias con la representación en complementos de 2. Entonces, esa es la forma que se tenía para computar. Eso implica que hay que tener engranes para
pasar las cifras de un eje de computación al otro eje. Entonces aquí varios de estos engranes se coordinan para pasar la información de, por ejemplo, este eje a la derecha al eje central, acumulándola para hacer una suma o restándola para subtraer, ¿no? Para hacer una subtracción. Esa es la forma de estructurar esas máquinas. Y aquí pueden ver una visión a ojo de pájaro, es decir, desde arriba de la máquina de Charles Babbage. Es una máquina muy compleja. Y aquí cuando ven un engrane, en realidad es un sándwich de engranes. Son 40 engranes que tienen el mismo eje para poder computar con 40 cifras decimales. O sea, era una máquina que se pensó para tener un gran alcance numérico. Del lado derecho tenemos la memoria. Lo que ven en el centro es el bus de la computadora para llevar los números desde la memoria al procesador, y la parte izquierda es el procesador o la vista a ojo de pájaro del procesador, y aquí pueden ver algunos de sus componentes. Todos los elementos que tienen aquí en este tipo de computadoras basadas en engranes se llaman acumuladores, porque lo único que hacen es acumular los dígitos que van llegando, y esa era la forma de computar que se utilizaba basada en estos engranes. Ahora, ¿cómo se puede multiplicar acumulando? Lo que se hace es que si tengo varios acumuladores, los acumuladores son unidades de memoria que además pueden acumular números porque están basados en engranes. Si yo quiero multiplicar 23 por 25, lo que hago es primero generar todos los múltiples de 25, 25 por 1, 25 por 2, 25 por 3, etcétera, hasta 25 por 9, el 225. Y si voy a multiplicar por 23, lo que hago es que tomo el primer múltiplo, o sea, 3 por 25, que es 75, lo acumulo en este acumulador basado en engranes, y luego tengo que desplazar ese número hacia la izquierda para sumarle, o más bien, si estoy tomando el 2, voy a tomar el segundo múltiplo de 25, que es 50, y lo voy a desplazar una cifra decimal hacia la izquierda para agregárselo al 75, y entonces la suma es 575, que es el producto de 23 por 25. O sea, la multiplicación en este tipo de máquinas basadas en acumuladores está basada en tablas de multiplicación. Genero la tabla de multiplicación de uno de los números en 10 acumuladores, y después los utilizo seleccionando qué múltiplo necesito de acuerdo a los dígitos del segundo número con el que estoy multiplicando. Esa es la idea básica. Entonces, la unidad central, el componente central de estas máquinas basadas en engranes son los acumuladores. Y aquí pueden ver la máquina Mark I, construida en Harvard en 1944, que está basada en muchos acumuladores, tener muchos acumuladores y en tener una representación decimal de los números. Aquí estas unidades que ven aquí muy regulares son 40 acumuladores que se utilizan en esta computadora para poder hacer todas las operaciones numéricas. Entonces es una máquina que está en la frontera entre lo viejo, que es la representación decimal en acumuladores, y lo nuevo, que es la representación binaria de los números. Lo mismo sucede con la ENIAC, que fue una computadora digital construida en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania en base a tubos de vacío con los que se pueden representar ceros y unos. Pero lo curioso de la ENIAC es que la representación es híbrida, es binaria y es decimal, porque lo que se tenía era 9, o más bien 10, no 9, perdón, 9 tubos de vacío para representar los dígitos del 1 al 9. Entonces el primer tubo de vacío representa el 1, el segundo representa el 2, y aquí, si enciendo el quinto tubo de vacío, estoy representando al número 5, y si quiero sumarle uno más, que paso del 5 al 6, y se prende el siguiente tubo de vacío. Entonces es una cuestión muy, muy interesante, porque es una computadora basada en lógica binaria, pero que representa los números utilizando una representación decimal. Es decir, es un simulador de engranes, por así decirlo. Es otra vez una máquina también en la frontera entre el pasado y el futuro.
Esta es la forma en que funcionan estas máquinas basadas en acumuladores. Si yo tengo el 100 en un acumulador, lo puedo transmitir al siguiente acumulador, que lo acumula, como el nombre dice, entonces ya tengo otra vez el 100. Si hago otra conexión a otro acumulador, lo puedo acumular en el acumulador que tenía 300 y de esa manera tengo 400. Puedo hacer adición, puedo hacer subtracción y utilizando tablas de multiplicación puedo también hacer multiplicación. La ENIAC es una computadora que se reconectaba cada vez que había que hacer un cálculo. Los cables que ven aquí son los cables conectando los acumuladores unos con otros para que fluya la información. Los programadores no escriben código. Las programadoras que ven aquí en esta imagen están reconectando simplemente la máquina para cada problema particular. Entonces es una máquina que no tenía software, era puro hardware. El software estaba embebido en la máquina misma al conectar los acumuladores para que fluyera la información. Esa es la historia de la computación hasta el momento en que aparece Konrad Zuse con una propuesta que es completamente binaria para organizar sus computadoras. La computadora Z1 es una computadora mecánica, que es una cuestión tan interesante porque de hecho es más difícil hacer la mecánica que diseñar la estructura lógica de la computadora. Y aquí pueden ver a Konrad Zuse del lado derecho trabajando en su máquina mecánica. Del lado izquierdo un amigo de él de la universidad. Konrad Zuse era estudiante de la Universidad Técnica de Berlín. Cuando terminó con su grado de ingeniero civil, se fue a trabajar para una compañía que producía aviones. Estuvo un solo año, renunció para dedicarse a construir su computadora y él soñaba con poder vender esa computadora a través de su empresa que formó en aquellos años. La computadora de Konrad Zuse está basada en elementos mecánicos, pero en realidad la estructura lógica es la estructura de lo que se llaman relés o componentes lógicos. Aquí del lado izquierdo pueden ver un relé que represento con la letra A. Un relé es simplemente un elemento que puede estar transmitiendo información o puede estar abierto sin transmitir información. En este momento, el relé A está en la posición 0. Hay dos posiciones para el relé, la posición 0 o la posición 1. En la posición 1 se cierra el relé y transmite información. Pueden pensar que puede ser una información mecánica al jalar el componente y transmitir movimiento, o pueden también pensar que es una corriente eléctrica que puede ser transmitida a través del relé. Lo mismo con el relé B, tiene una posición 0 y una posición 1, y si los dos relés están en la posición 1, o sea, cerrados, lo que tienen es la conjunción de A y B. Se puede transmitir información a través de este canal, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Eso significa que 1 y 1, la conjunción de 1 y 1 es 1. Si cualquiera de los dos bits está en la posición 0, no hay conexión mecánica ni conexión eléctrica de la derecha a la izquierda, y entonces tenemos la conjunción de un bit 0 con un bit 1, que es 0. También pueden hacer la disyunción lógica, la pueden implementar con relés, porque pueden hacer un circuito de este estilo, en donde si los dos relés están abiertos, la posición 0 implica que es 0 o 0 es igual a 0. Si alguno de los dos relés está cerrado, basta que el relé A o el relé B esté cerrado, cualquier movimiento que se aplique a esta pieza izquierda azul va a ser transmitido a la pieza roja a través de alguno de los dos relés cerrados, o si los dos relés están cerrados también, y eso representa la disyunción lógica. Esa es la base de las computadoras hechas por Konrad Zuse. Ustedes saben que si tienen la conjunción lógica, la disyunción lógica y la negación, pueden construir cualquier tipo de circuito lógico, es decir, cualquier tipo de computadora. Esta es la forma en que se ve esa, digamos, estructura lógica ya viendo la estructura concreta de la máquina. Hay un bit de datos que puede estar, que es esta placa, que puede estar en la posición 0 o en la posición 1. En este momento está en la posición 0. Y esta es la placa que se llama de actuador, la placa actuador. Si yo jalo
con esta flecha roja, esta placa actuadora hacia la izquierda. La placa actuadora no tiene conexión mecánica con la placa inferior, que es la placa actuada, es la placa de resultados. Entonces el bit 0 produce 0 movimiento, no produce movimiento en la placa inferior, es decir, 0 se transmite como 0 a la placa inferior. Pero si yo muevo la placa superior a la posición 1, ahora esta barra que estaba aquí en el agujero intermedio, se mueve a una nueva posición, y si esta placa intermedia, la placa de actuador, la jalo hacia el lado izquierdo, se transmite el movimiento a la placa inferior, y entonces transmito el 1 que acabo de acomodar en esta placa superior, lo transmito a la placa inferior. Entonces este es un relé. Esto es un relé mecánico, es lo mismo. Es abrir o cerrar una conexión para poder transmitir información. La información en este caso es información mecánica, es movimiento en una dirección que se transmite a la pieza inferior. Esa es la base de la estructuración de las computadoras de Konrad Zuse. Así es como se veía la computadora ya finalizada. La computadora fue terminada en 1938. Pueden ver que tiene muchos componentes mecánicos que es difícil, digamos, reconocer en esta imagen. Tiene también un motor. El motor es para darle propulsión a todas las partes mecánicas en la computadora a través de 4 direcciones, las 4 direcciones cardinales. Hay movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo en estas piezas, y esos movimientos son los que representan información binaria que se transmite de un componente al otro. Y ahora la pregunta es cómo se puede utilizar esa información binaria para estructurar una computadora. Y lo realmente sorprendente es que las computadoras de Konrad Zuse rompen completamente con la tradición de hacer computadoras decimales basadas en engranes para pasar a computadoras puramente binarias, puramente digitales, sin ya ninguna componente decimal internamente. Ahora nada más quería checar la mitad de mi plática. Yo sé que no basta con que se guarden los celulares al principio de la plática. Hay que guardar también los celulares a la mitad de la plática. Así que les pido otra vez que por favor guarden sus celulares para que no les pase lo que le pasó a estas personas en la imagen. Ok, entonces estamos con las computadoras de Konrad Zuse. Les decía que la Z1 fue construida de 1936 a 1938. Es mecánica, es una computadora mecánica con los componentes que les mostré, repetidos muchas veces. Es una computadora programable. El programa estaba almacenado en una cinta perforada externa. Ahí se podían meter los comandos para la computadora. Los comandos son las operaciones aritméticas básicas, la adición, la subtracción, la multiplicación, la división y la lectura de números para ingresarlos a la memoria, y también la salida de números en forma decimal a través de una pantalla mecánica, en este caso, ¿no? Un dispositivo mecánico que podía mostrar los dígitos decimales. Es completamente binaria, no hay partes decimales internas, y además es una máquina de punto flotante, que es una innovación extraordinaria para la época. La siguiente computadora de punto flotante en la historia se construyó en 1950, es decir, casi 14 años después de la Z1. La Z3 es la continuación de la Z1, es ya una computadora eléctrica, ya no tiene componentes mecánicos, fue construida con relés eléctricos, pero es lógicamente equivalente a la Z1. La estructura lógica de las dos máquinas es muy similar. Hay algunas diferencias, pero que no son muy importantes, porque lo fundamental es lo mismo en ambas computadoras. Por eso es que yo digo que la Z1 es un modelo de lo que puede ser una computadora de punto flotante, un modelo muy temprano que solo se pudo realizar hasta la década de 1950, ya posteriormente en el mundo. Esa es la gran contribución, es la innovación que se hizo con esta máquina Z1 y con su
continuación, que es la máquina Z3. Esta es la estructura, digamos, de bloques, ahora ya de la Z1. Lo más importante es que el procesador está separado de la memoria. En las computadoras basadas en acumuladores no hay esta separación, porque los engranes son memoria y son al mismo tiempo procesador, porque ahí es donde se acumula la información. En computadoras binarias se hace una separación entre la memoria, que en este caso de las Z1 era de solamente 16 palabras de memoria o 16 células de memoria. Hay una interfase que permite transmitir los números de la memoria al procesador, y el procesador es de punto flotante, o sea, notación científica, donde tenemos un exponente para los números, en este caso números binarios, o sea, la potencia es una potencia de 2, y la mantisa, lo que se llama la mantisa, ¿no? Que es la fracción que se multiplica por 2 a un cierto exponente para representar al número. Hay un display mecánico para mostrar los resultados en forma decimal, o sea, se hace una conversión de binario a decimal, y hay un teclado decimal también para ingresar números en forma decimal, pero que se convierten a binario y en el procesador. El programa está alojado en una cinta perforada que a través de una lectora se transforma en señales de microcontrol para controlar tanto la memoria como el procesador a lo largo de cada una de las instrucciones que se está utilizando. La notación es de punto flotante, como pueden ver aquí arriba. Es decir, si yo quiero sumar un número, el número está representado como una mantisa multiplicado por una potencia de 2, y el otro número es, por ejemplo, 1.1, el número binario 1.1 multiplicado por la tercera potencia de 2. Eso es lo que tendría que hacer el procesador, ¿no? Lograr representar estos números y además hacer las operaciones, ejecutar las operaciones aritméticas. Estas son las operaciones: adición, subtracción, multiplicación, división. Raíz cuadrada, no en el caso de la Z1, pero sí en el caso de la Z3, que ya tenía esta operación. El código es un código binario de 8 bits para que sea leído por la lectora y sea transformado en los comandos de microcontrol necesarios para activar las diferentes operaciones en la máquina. Aparte de eso, tenemos la operación load y store. Load para traer números de la memoria. Entonces, en el código hay el código lopcode para denotar que es un load, y 6 bits para la dirección en memoria del número que se quiere cargar hacia el procesador, y store para llevar del procesador números a una dirección binaria de memoria especificada por los 6 bits de dirección que tenemos aquí. Y además tenemos la conversión binario a decimal para mostrar los resultados, y la conversión decimal a binario para leer los números decimales. De hecho, estas dos operaciones, binario decimal, decimal a binario, son las dos operaciones más complicadas, más complejas que hay en esta computadora, por el algoritmo que hay que utilizar de conversión decimal binaria y binario decimal. Esta es la forma en que funcionaba el teclado. Si yo quiero ingresar el número 13542, lo tecleo las cifras digitales correspondientes en las columnas. Es como una especie de caja registradora en donde uno entra los números, los dígitos que quiere utilizar. Hay que entrar también o ingresar también el signo del número, puede ser positivo o negativo, y hay que ingresar el exponente decimal del número, que en este caso es 10 a la 7, o sea, el exponente 7. Una vez hecho esto, la computadora opera automáticamente para transformar este número decimal en un número binario, y la representación es de punto flotante. Es la misma representación en la Z1 y en la Z3, con un bit para el signo, 7 bits para el exponente y 18 bits para la mantisa, si recuerdo bien. Es distinto el número de bits en la Z1 y en la Z3, pero si ven ustedes la representación actual de punto flotante en el estándar de la IEEE, también se utiliza un bit para representar el signo del número, varios bits para el exponente y varios bits para la mantisa. Y en este caso, en la máquina de SUSE teníamos en la memoria
un bit, 7 bits para el exponente y 14 bits para la mantisa, es decir, nada más para la parte fraccionaria. El estándar de IEEE utiliza 1, 7 y 24 bits, o sea, la representación es muy, muy similar. Y lo sorprendente es que esta representación arriba es la representación de 1936 y la representación del estándar triple se empezó a, digamos que a estandarizar apenas en los años 60, 70 del siglo pasado. O sea, fue una cuestión muy avanzada lo que se estaba utilizando en la Z1. Una cuestión que también se utiliza en la Z1 es lo que se llama punto flotante normalizado. Es decir, si yo tengo la convención de que los números binarios, las mantisas binarias, siempre comienzan con el 1, no necesito almacenar ese 1 en la memoria. Entonces, cuando desempaco una mantisa hacia el procesador, desempaco la parte fraccionaria y le agrego el 1, porque el 1 está implícito en el procesador. Se lo pongo, pero no lo tengo que tener en la memoria. El exponente de 7 bits, en este caso, utiliza la representación de complemento a 2, es decir, los números para el exponente pueden ser positivos o negativos. La mantisa siempre es positiva y el signo del número en total está dado por el bit de signo, ¿no? El bit de signo para el número. Entonces, esa es la forma en que se hace el desempaque. Eso implica que el 0 es un número que no se puede representar en la computadora porque si el primer bit de la mantisa tiene siempre que ser 1, el 0 no es representable porque el 0 no tiene ningún bit que sea 1. Entonces lo que se hace es que se utiliza una codificación especial para el 0 y también para el más infinito, menos infinito, es decir, 1 sobre 0 es igual a más infinito, puede ser más infinito, y eso se hace, esa representación especial se hace utilizando el menor exponente binario, o sea, el exponente más negativo de todos los exponentes que se pueden representar en la máquina. Eso es la representación del 0, sin que la mantisa juegue ningún papel. Y el exponente más alto es la representación del infinito, de un resultado infinito con el signo del número, ¿no? Que puede ser más o menos. Entonces, esa es la convención, que es una convención muy similar a lo que se utiliza actualmente en la representación del IEEE para punto flotante. Aquí pueden ver una imagen de una reconstrucción. La Z1 original que vieron en las fotos anteriores fue destruida durante la guerra, durante un bombardeo en 1943, donde se derrumbó el edificio donde estaba albergada la computadora. Así que en los años 90, Konrad Zuse, que aún vivió hasta 1995, en los años 80, 90, hizo una reconstrucción de la Z1, ya mucho más compacta porque tenía máquinas para cortar las piezas más adecuadas para la representación mecánica. Y aquí pueden ver en la parte frontal, pueden ver el teclado decimal. Esta es la unidad de conversión de números decimales a binarios. En la parte izquierda superior pueden ver el display, diríamos hoy en día, o sea, el lugar donde se representan los números decimales de salida, y lo que ven en la parte central superior ese es el procesador de la máquina. Tiene dos partes, una parte para la mantisa y otra parte para el exponente que no es visible, y en la esquina superior al final tienen la memoria, las unidades, las celdas de memoria para operar la computadora. Entonces, como pueden ver, es como jugar ajedrez en tercera dimensión, ¿no? Porque no basta con tener la estructura lógica, hay además que transmitir información a lo largo de toda la cadena de componentes mecánicos y a lo largo del sándwich de componentes que tienen aquí. La estructura del procesador es una estructura muy moderna, es una estructura de registros. Sí, como les mostré, la estructura de la Mark I y de la ENIAC, que era una estructura de acumuladores basada en engranes reales o en engranes simulados. Aquí la estructura de la Z1 es una estructura basada en dos registros, el registro 1 y el registro 2, dividido en dos partes, una parte para el exponente y otra parte para la mantisa.
Entonces el registro verde es el registro 1, el registro azul es el registro 2, y hay una unidad aritmética y lógica que simplemente está haciendo adiciones y subtracciones en cada ciclo. Cada vez que le ponen argumentos a la unidad aritmético-lógica, lo que se hace es una adición o subtracción, pasa y se recicla utilizando los registros para seguir computando con otras operaciones. También el exponente tiene una unidad, un halo, una unidad aritmética lógica para sumar exponentes en el caso de multiplicación y para subtraer exponentes en el caso de la división. Entonces, en los dos lados del procesador, en el lado del exponente y en el lado de la mantisa, necesitan un halo que está aquí presente. Es el registro 1, este es el registro 2, y también hay un registro auxiliar. Este registro verde es un registro auxiliar, y esto que tenemos en la parte central son las unidades de adición y subtracción, ¿no? Para estructurar todas las operaciones aritméticas que queden basadas en la adición o subtracción de números binarios. Es una estructura muy moderna porque es la estructura que tienen actualmente las computadoras. Ahora esto para los estudiantes de ciencias de la computación que ya vayan en semestres un poco más avanzados, digamos cuarto o quinto semestre, ya habrán tenido cursos de estructura de computadoras y cómo se ven los procesadores cuando mira uno qué es lo que contienen. Este es el diagrama de flujo de la estructura de la Z1 al nivel de lo que se llama el nivel de registros. Como pueden ver, está un poco más lleno el diagrama con componentes, pero básicamente tenemos lo mismo. Tenemos un registro que en la computadora se llama el registro F, que podríamos llamarlo también registro 1, y el registro G, dividido los dos registros en dos partes, una parte para el exponente, la parte izquierda del diagrama es para manejar el exponente, la parte derecha del diagrama es para manejar la mantisa. Y entonces, a través de estas conexiones, la información fluye a la entrada de la unidad de adición, pasa por la unidad de adición produciendo un resultado, y el resultado se puede reciclar como es, se puede reciclar como número negativo, se puede reciclar dividido por 2, la división binaria por 2 es un shift, es un desplazamiento de los bits hacia la derecha en la mantisa. Se puede dividir por 4, que es un shift de 2 bits. Se puede multiplicar por 2, que es un shift hacia la izquierda por un bit. Y se puede multiplicar por 8, que es un shift del resultado, 3 bits hacia la izquierda. Entonces pueden hacerle, ya dada la adición de dos números, le pueden aplicar operaciones adicionales como son estos shifts o como es el cambio de signo, por ejemplo. Entonces, utilizando este reciclaje es como se pueden hacer todas las operaciones. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar un número por 10, lo que hago es que pongo ese número, pongo un 0 en uno de los registros, pongo ese número, por ejemplo, en este registro B, lo hago pasar por una unidad de adición, entonces 0 más el número es el número, pero después puedo multiplicar ese número por 2 y en paralelo puedo multiplicar ese número por 8. El número multiplicado por 2 lo reciclo por la flecha roja hacia el registro BA. El número multiplicado por 8 lo reciclo por la línea roja hacia el registro BB. Lo sumo, y si sumo el número multiplicado por 2 y multiplicado por 8, tengo el número multiplicado por 10. Entonces, de esa manera puedo multiplicar por 10. La multiplicación por 10 implica 2 pasos por la unidad aritmética lógica. Y de esa manera se pueden implementar todas las operaciones. Si tengo que multiplicar, puedo tomar la adición de los exponentes. Si tengo que dividir, puedo tomar la subtracción de los exponentes. Tengo todo lo necesario para hacer las operaciones lógicas. Y en el caso de la multiplicación, lo que se hace, no me voy a meter exactamente en eso, cómo se hace la multiplicación binaria de dos números, pero si hacen la multiplicación binaria de dos números, uno de los números lo tienen que ir desplazando hacia la izquierda, lo tienen que ir, como se dice, tienen que utilizar un shifter para ir sacando los bits de ese número binario, ir utilizándolo para multiplicar esos bits por el segundo número, ¿no? En la multiplicación,
e ir acumulando resultados a través de la unidad aritmética lógica. Esa es la estructura de una computadora moderna. Y si yo le muestro a un estudiante o a un electrotécnico que conoce la estructura de los microprocesadores y le muestra este diagrama, pensaría que es la estructura de un microprocesador de los años 70, 80, por la forma tan moderna que tiene de procesar la información. Es una cuestión casi estética de lo bien que está organizada la circulación de información en este procesador. Ahora, todo esto está distribuido como un sándwich en todos los niveles de la computadora. Entonces, en el procesador hay una parte, por ejemplo, para la mantisa, en donde en el nivel 12 hay 12 niveles. En el nivel 11 se multiplica por 2 utilizando componentes mecánicas y en paralelo se puede multiplicar por 8. La información puede fluir por diferentes canales para ser transmitida a la unidad de adición. La unidad de adición en este esquema de sándwich está en la parte inferior. O sea, estos dos primeros niveles es la unidad de adición, que está basada en un OR exclusivo, una conjunción de los bits en paralelo, y el carry, ¿no? El bit carry, que es una cadena de carries que se transmite en esta parte de la máquina, combinando al final con un OR exclusivo, con el resultado parcial que se tuvo de la suma de los bits. Es decir, si ustedes conocen cómo se hace una unidad de adición binaria actualmente, cómo se estructura, es la misma estructura, con el mismo tipo de componentes y con el mismo tipo de arquitectura para transmitir el bit de carry y poder hacer todas las operaciones. Entonces, lo que vieron en la foto anterior con todos los niveles de operación mecánica es precisamente la distribución del diagrama que les mostré en los diferentes niveles del sándwich. Esta es la computadora que siguió después de la Z1, la Z3, la máquina electromagnética de 1941. Del lado derecho tenemos la memoria, del lado izquierdo tenemos el procesador y esta es la consola de entrada y salida de números. Entonces, como ven, ya es una estructura más sencilla porque ya no hay que hacer ajedrez de 3 dimensiones para transmitir la información mecánica, pero en cuanto a, digamos, la estructura lógica son iguales. A mí me gusta más la Z1, aunque la Z3, digamos, sea la computadora que sé yo. Me gusta más la Z1 porque me parece una obra de arte en cuanto a la construcción mecánica, conjugado con la construcción lógica. En la Z3, perdón, las microoperaciones para poder ir controlando la computadora son transmitidas por unidades que se llaman microsecuenciadores, que son en realidad unidades que se utilizaban en la telefonía para ir cambiando de conexión telefónica. Aquí lo que hizo Konrad Zuse es que lo utilizó para su propio construcción de la computadora, y entonces al ir avanzando esta barra metálica, va activando, va transmitiendo electricidad a través de diferentes cables, y esos cables que se activan son las microoperaciones que son necesarias para implementar todas las operaciones aritméticas y lógicas en la computadora. Entonces los microsecuenciadores en la Z3 ya tienen una forma eléctrica, ya no son microsecuenciadores mecánicos. Aquí los pueden ver de lado. Del lado izquierdo se ve la forma de uno de estos microsecuenciadores. Se llaman también switches rotatorios. Estos switches rotatorios, hay uno para cada operación, hay uno para la multiplicación, uno para la división, uno para la conversión binaria decimal, otro para la conversión decimal binaria, etc. Entonces, cada operación está implementada con estos switches rotatorios, y si yo quiero modificar la implementación de la operación, lo único que tengo que hacer es reconectar estos switches en vez de tener que reconectar toda la computadora. Es lo que se llama microcódigo, microcode, lo que utilizan actualmente los procesadores para operar, y también es una cuestión muy moderna. Es una computadora que utiliza microcódigo para toda la implementación de las operaciones. Aquí tienen otra vez la cronología, simplemente para
ya ir concluyendo. La Z1 es la computadora mecánica que les mostré, 36 a 38. La Z2 fue una prueba de concepto, una máquina muy pequeña para ver que los relés eléctricos se podían aplicar. La Z3 ya era la computadora con relés eléctricos. Aquí fue cuando comenzó la guerra, en 1939. Por eso Konrad Zuse tenía que trabajar de día. En la mañana trabajaba para la compañía de aviones y en la tarde trabajaba para su propia compañía desarrollando la siguiente máquina que va a ser la máquina comercial, la Z4, que fue finalizada en 1945. Y en medio una máquina lógica, lo que Zuse llamó la máquina lógica, y dos máquinas militares, la S1 y la S2, que fueron utilizadas para mejorar, para corregir el perfil de los aviones o de las bombas que tenían alas y que fueron las primeras bombas teledirigidas, lo que ahora se llaman cruise missiles, fueron desarrolladas ahí en Alemania. Esta es una imagen del cruise missile que estaban construyendo en Berlín durante la guerra, y del lado derecho la máquina S1 que se utilizó para corregir el perfil de las alas. Es una máquina de propósito especial, no es programable. El programa que había que utilizar siempre es el mismo, así que ya está integrado en la máquina y simplemente se metían los parámetros de las alas y la máquina proporcionaba las correcciones. Esta es la Z4, esta es la que iba a ser la computadora comercial, terminada en 1945. Se encuentra actualmente en el museo en Múnich, el Museo de Historia de la Tecnología de Múnich, Deutsches Museum. Y como pueden ver, ya es una computadora mucho más estructurada, mucho más lista para el mercado comercial, y de hecho se vendió en 1950 a la Universidad de Zurich. Entonces, digamos, para concluir con las innovaciones de estas computadoras, podemos decir que la Z1 y Z3 fueron las primeras computadoras completamente binarias. Tiene una arquitectura que se puede llamar von Neumann porque tiene separación entre la memoria y el procesador. Zuse pensó en almacenar el programa en la memoria, pero no tenía suficiente memoria. Tenía simplemente 16 localidades de memoria, entonces era imposible tener ahí números y tener al mismo tiempo el programa de la computadora, y por eso puso el programa en una cinta perforada para tener más espacio para números en la memoria. Es la primera computadora, las dos, la Z1 y la Z3, son las dos primeras computadoras de punto flotante y son también las primeras computadoras microprogramables. Charles Babbage ya había soñado, digamos, con microprogramar su propia computadora hace 200 años, pero esa computadora nunca fue terminada, la máquina de Charles Babbage. También era una computadora mecánica, pero basada en engranes. Entonces son las innovaciones de estas computadoras. Esto ya nada más a ojo de pájaro otra vez es la arquitectura de la Z3, una arquitectura muy moderna, ya más compleja que la arquitectura de la Z1. Estas son las tablas de microoperaciones. Ustedes saben, si han trabajado con arquitectura de computadoras, que un microprograma se especifica a través de tablas. Hay condiciones que hay que llenar para que microoperaciones se detonen, se activen dentro de la máquina, y estas son las tablas que utilizaba Konrad Zuse en la Z1 para toda la implementación de la lógica de la máquina. Nosotros hicimos una simulación en Java de la Z3 ya hace muchos años. Hemos hecho, de hecho, 2 simulaciones en donde cualquiera podría introducir un programa y ver el flujo de información en el procesador a través de lo que estaba ejecutando el programa. Esta es la máquina lógica que les había mencionado. Es una máquina mínima, es una propuesta muy interesante, pero no tengo tiempo para explicarla en concreto. Es una máquina que está basada en 2 registros, el registro A y el registro B, pero estos 2 registros son registros de un solo bit. Y se puede demostrar que con 2 registros de un solo bit y algunas componentes lógicas como la conjunción, la disyunción y estos multiplexa, se puede ejecutar cualquier operación numérica concatenando las operaciones lógicas de manera similar a lo que hace la máquina de Turing. Si conocen la estructura de la máquina de Turing, esta propuesta es muy similar con un programa externo que va combinando todas las operaciones. Así que la idea de Konrad Zuse era que
a nivel más alto de la operación con la computadora, se puede usar la lógica de predicados, y para eso desarrolló un programa, más bien diseñó un lenguaje de programación que llamó el Plan Calcul, que quiere decir cálculo de programas. Ese lenguaje de programación actuaba a nivel de instrucciones elementales. Esas instrucciones elementales son ejecutadas por un microprograma que actúa a nivel de registros en el procesador, que se ejecutan a nivel de los componentes básicos, lo que se llaman los componentes binarios o gates en la máquina, y una máquina lógica podría ser la base de toda la ejecución de esta cadena de niveles de complejidad, y es exactamente lo que hacemos actualmente con computadoras. Tenemos un nivel por ejemplo, comenzamos desde el microprograma, pasamos a las instrucciones aritméticas y lógicas, pasamos al lenguaje de programación y pasamos a lenguajes ya más abstractos, que pueden ser la lógica simbólica o otro tipo de programas. Entonces, nada más para que vean cómo se veía el lenguaje de programación diseñado por Konrad Zuse, un lenguaje de alto nivel que permitía escribir programas, y, por ejemplo, para ejecutar programas de ajedrez. El primer programa de ajedrez escrito en el mundo fue escrito en Plan Calcul por Konrad Zuse en 1945, y estos son los esquemas de búsqueda dentro de los movimientos que son posibles hacer en un programa de ajedrez. Entonces, con eso concluyo. Muchas gracias. Estas son otra vez las innovaciones, y al final en amarillo también una innovación que se los presenté nada más como una diapositiva, es que Konrad Zuse diseñó el primer lenguaje de programación de alto nivel y también escribió el primer lenguaje de computador. Todo eso está disponible en Internet en una página que tenemos operando desde 1998 en la Universidad de Berlín. Se llama el archivo Konrad Zuse y también el archivo Z1. Ahí encuentran todos los diagramas de las computadoras, encuentran simulaciones de la computadora y encuentran también los textos que explican cómo funcionaban estas máquinas. Entonces, con esto concluyo y estoy disponible para que me hagan preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante plática. Está muy interesante la forma en la que fue sucediendo la historia de las computadoras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Alguien más tiene preguntas para que... Bueno, yo soy Gabriel Maximiliano y tengo una curiosidad. ¿Podía fallar esta computadora? ¿Tenía un rango de error? Bueno, la computadora era exacta en lo que respecta al tipo de operaciones que podía hacer. Ahora, el tipo de fallas que tenía era sobre todo de fallas mecánicas. La primera, la Z1, porque como pudieron ver, los componentes implican movimiento, y la Z1 nunca fue una máquina confiable, fue una máquina que se atoraban, ¿no? Simplemente los componentes se doblaban o tenían algún desperfecto, y por eso Konrad Zuse decidió pasar a la máquina de relés. La Z3 era una máquina ya más confiable, pero los relés también tenían obviamente desperfectos, de vez en cuando se quemaban o se quedaban atorados. Entonces, las dos máquinas nunca fueron completamente confiables, ¿no? Pero desde el punto de vista lógico, la estructura es la apropiada, es la correcta. Ok, muchas gracias. Doctor, está la película esta, la de Hidden Figures, la de la NASA, y ¿a partir de cuándo se le empezó a llamar computadora? Esa es una cuestión muy interesante. En el siglo XIX se llamaba computadora a las personas, o computadora a las personas que se dedicaban a hacer cálculos numéricos, porque para la contabilidad y para otras cosas había que contratar gentes especialmente para estar todo el día haciendo cálculos numéricos. Entonces, era el nombre de una profesión
Se le llamaba computador o computadora a una persona calculando algo. Y hasta 1945, eso es lo que quería decir la palabra computador o computadora. Fue a partir de que surgieron las máquinas en Estados Unidos, las computadoras de Estados Unidos, que el nombre pasó de una profesión al nombre de una máquina. Y entonces ya se empezó a llamar computadora a lo que conocemos hoy con computadoras, pero es un nombre que se utiliza desde 1945 apenas. Buenos días, doctor. Entonces, Con respecto al tiempo de cálculo que les tomaba al equipo o a la computadora, con respecto a lo que hacía el ser humano, ¿cuánto era? ¿Sí tenía ventajas o era no, sí, bastante tenía tardado? ventajas. La Z1, que era una computadora mecánica, podía ejecutar una adición en 5 ciclos. La máquina podía operar con 3 ciclos por segundo y una adición tomaba 5 ciclos. O sea, una adición tomaba 1 segundo y medio más o menos, y una multiplicación tomaba como 30 segundos de ejecución. Ya concatenadas, yendo la máquina, digamos, sobre un programa, era mucho más rápido que una persona. No era tan rápido como las computadoras actuales, obviamente, pero era más rápido que una persona. Entonces sí tenía sentido, digamos, utilizar esas máquinas. En ese momento no se le podría decir un comparativo como una calculadora que tenemos ahora, no. No, bueno, las calculadoras que tenemos actualmente son calculadoras binarias, todas son binarias, Sí. todas son eléctricas, funcionan con impulsos eléctricos, están basadas en microprocesadores, es decir, la calculadora, aunque nada más esté haciendo sumas y restas, tiene un microcontrolador, un microprocesador adentro que hace las ejecuciones, entonces es mucho más rápida que una computadora de estas de las primeras. Pero lo que yo les traté de mostrar en mi presentación es que la estructura lógica de la Z1, y eso es lo sorprendente, porque es una computadora construida en 1938, ya van a ser casi 100 años, en 15 años vamos a estar hablando de 100 años de la Z1, tenía una estructura muy similar a la estructura de los microprocesadores actuales. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ingeniería y Tecnología, otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Rojas González por su valiosa participación con la conferencia La Primera Computadora, la Z1 de Konrad Zuse, en la 31 Semana de Ingeniería, en el marco de las cátedras patrimoniales Raúl Rojas González. Y le damos las gracias otra vez, doctor. Y Sí, muchas gracias. podemos dar Muchas un gracias por la aplauso, por favor. invitación. Sí, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes. Desgraciadamente no pude volar a Ciudad Juárez porque tengo otros compromisos y no está tan fácil. Hay que pasar por la Ciudad de México. Esa es la ruta más rápida. Entonces no fue posible ir y venir rápidamente, pero voy a tratar de estar con ustedes en a la mejor oportunidad que tenga. Muchas gracias. Sí, por favor, doctor. Muchas gracias.